La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, segunda parte, libro 5, capítulo 14. Sin embargo, para que nadie ponga reparos, vean con qué cuidado tiene la Escritura bajo inspiración divina, porque nos muestra en qué se sometió Cristo a Dios, al mismo tiempo que nos enseña en qué sometió el universo a sí mismo. Y por eso dice, aún no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él, Hebreos 2:8. Porque vemos a Jesús hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, Hebreos 2:9. Por lo tanto, muestra que Él fue hecho inferior al tomar sobre Él nuestra carne. ¿Qué le impide entonces mostrar abiertamente su sujeción al tomar sobre sí nuestra carne, por la cual sujeta todas las cosas a sí mismo, mientras que Él mismo se sujeta en ella a Dios el Padre? Pensemos entonces en su sujeción. Padre, dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Por tanto, esta sujeción será según la presunción de la naturaleza humana, como leemos. Habiendo sido hallado en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. La sujeción, pues, es la de la obediencia. La obediencia es la de la muerte. La muerte es la de la humanidad asumida. Esa sujeción, por tanto, será la sujeción de la humanidad asumida. Por lo tanto, de ninguna manera hay debilidad en la divinidad, sino que existe un cumplimiento del deber piadoso como este. Mirad cómo no temo sus intenciones. Alegan que debe estar sujeto a Dios Padre. Digo que está sujeto a María, su madre también, porque de José y de María está escrito que él estaba sujeto a ellos. Lucas 2:51. Pero si piensan así, que digan cómo la deidad se sometió a los hombres. Que no actúe contra aquel el hecho de que se diga que ha sido sometido, quien no recibe ningún daño por el hecho de que se le llame siervo, o se le diga que fue crucificado, o que se le diga que está muerto. Porque cuando murió, vivió. Cuando fue sometido, estaba reinando. Cuando fue sepultado, resucitó de nuevo. Se ofreció a sí mismo en sujeción al poder humano, pero en otro momento declaró que era el Señor de la gloria eterna. Él estaba ante el juez, pero reclamó para sí un trono a la diestra de Dios como juez para siempre. Porque así está escrito, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Fue azotado por los judíos y mandó a los ángeles. Nació de María bajo la ley, Gálatas 4:4, y antes de Abraham estaba por encima de la ley. En la cruz fue venerado por naturaleza, pero el sol brilló, la tierra tembló. Los ángeles guardaron silencio. ¿Podrían los elementos ver la generación de aquel cuya pasión temían mirar? ¿Y mantendrán la sujeción de una naturaleza adorable en aquel en quien no pudieron soportar la sujeción del cuerpo? Pero como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola naturaleza, el Padre ciertamente no estará sujeto a sí mismo. Por tanto, el Hijo no está sujeto en aquel en lo que es uno con el Padre. No sea que parezca que por la unidad de la deidad también el Padre está sujeto al Hijo. Por lo tanto, así como en aquella cruz no fue la plenitud de la deidad, sino nuestra debilidad humana la que fue sometida, así también el Hijo en el futuro quedará sujeto al Padre en la participación de nuestra naturaleza, para que cuando los deseos de la carne sean sometidas, el corazón puede no preocuparse por las riquezas, la ambición y los placeres, sino que Dios sea todo para nosotros. Si vivimos a su imagen y semejanza en la medida en que podamos alcanzarla a través de todos. El beneficio ha pasado, pues, del individuo a la comunidad, porque en su carne ha domesticado la naturaleza de toda carne humana. Así, según el apóstol, dice, como hemos llevado la imagen de lo terrenal, así llevaremos la imagen de lo celestial. 1 Corintios 15:49. Esto ciertamente no puede suceder sino en el hombre interior. Por lo tanto, dejando a un lado todo esto, es decir, aquellas cosas de las que leemos como la ira, la malicia, la blasfemia, la comunicación inmunda, etc., Colosenses 3:8, como también dice a continuación en otro pasaje, despojándonos del viejo hombre con sus obras, vestidos del nuevo hombre que se renueva en el conocimiento según la imagen de aquel que lo creó, Colosenses 3:9-10. Y para que sepáis que cuando dice, para que Dios sea todo en todos, no separa a Cristo de Dios Padre. Dice también a los colosenses, donde no hay varón ni mujer, judío ni griego, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:11. Así también, hablando a los corintios,
dice, para que Dios sea todo y en todos. Comprendió en ello la unidad e igualdad de Cristo con Dios Padre, porque el Hijo no está separado del Padre. De la misma manera, como el Padre obra todos y en todos, así también Cristo obra todo en todos. Así pues, si Cristo obra todas las cosas en todos, no está sujeto en la gloria de la deidad, sino en nosotros. Pero, ¿cómo se sujeta en nosotros, sino en el modo en que fue hecho inferior a los ángeles, es decir, en el sacramento de su cuerpo? Por todas las cosas que sirvieron a su Creador desde el principio, todavía no parecía estar sujeto a Él en eso. Pero si preguntas cómo se sometió por nosotros, Él mismo nos lo muestra diciendo, yo estaba en la cárcel y vosotros vinisteis a mí. Estuve enfermo y me visitasteis. Cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 36 y 40. Oyes hablar de Él como enfermo y débil y no te conmueves. Oyes hablar de Él en sujeción y te conmueves, aunque esté enfermo y débil, en aquel en quien está en sujeción, en quien fue hecho pecado y maldición por nosotros. Así pues, como Él fue hecho pecado y maldición no por su propia causa, sino por la nuestra, así también se hizo sujeto en nosotros, no por su propia causa, sino por la nuestra. Pues dice, maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Maldito fue porque llevó nuestras maldiciones. En sujeción también, porque Él tomó sobre sí nuestra sujeción, pero en la asunción de forma de siervo, no en la gloria de Dios. De modo que, mientras Él se hace partícipe de nuestra debilidad en la carne, nos hace partícipes de la naturaleza divina en su poder. Pero ni en lo uno ni en lo otro tenemos comunión natural con la generación celestial de Cristo, ni hay sujeción de la deidad en Cristo. Pero como el apóstol dijo, que en Él, por la carne que es prenda de nuestra salvación, nos sentamos en los lugares celestiales, aunque ciertamente no nosotros mismos. Así también se dice que Él está sujeto en nosotros por la asunción de nuestra naturaleza. Porque ¿quién es tan loco para pensar, como ya hemos dicho, que le corresponde un honor de honor a la diestra de Dios Padre, cuando éste se lo concede a Cristo según la carne por el Padre de su generación, incluso un asiento de un poder celestial e igual? Los ángeles adoran. Y tú intentas derribar el trono de Dios con impía presunción. Todavía objetas diciendo, está escrito que cuando estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida en Cristo, por cuya gracia sois salvos, y juntamente con nosotros nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 5 al 6. Reconozco que así está escrito, pero no está escrito que Dios permita que los hombres se sienten a su derecha, sino solo que se sienten allí en la persona de Cristo, porque Él es el fundamento de todo y la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23, en quien nuestra común naturaleza según la carne ha merecido el derecho al trono celestial, porque la carne es honrada por tener participación en Cristo, que es Dios, y la naturaleza de todo el género humano es honrada por tener participación en la carne. Así como nosotros nos sentamos en Él por comunión en nuestra naturaleza carnal, así también Él, que por la asunción de nuestra carne fue hecho maldición por nosotros, viendo que una maldición no podía caer sobre el bendito Hijo de Dios. Así yo digo que Él, por la obediencia de todos, se sujetará en nosotros. Cuando el gentil haya creído y el judío haya reconocido a aquel a quien crucificó, cuando el maniqueo ha adorado a aquel de quien no creía que hubiera venido en carne, cuando el arriano haya confesado ser todopoderoso a quien ha negado, cuando finalmente la sabiduría de Dios, su justicia, su paz, su amor, su resurrección esté en todos. Por sus propias obras y por las múltiples formas de virtudes, Cristo estará en nosotros en sujeción al Padre. Cuando, renunciado al vicio y acabado el crimen, un solo espíritu en el corazón de todos los pueblos haya comenzado a adherirse a Dios en todas las cosas, entonces Dios será todo y en todos. 1 Corintios 15:28. Capítulo 15. Resumamos brevemente nuestra conclusión sobre todo el asunto. Una unidad de poder deja de lado toda idea de sometimiento degradante. Su renuncia al poder y su victoria como conquistador sobre la muerte no ha disminuido su poder. La obediencia produce sujeción. Cristo ha tomado sobre sí la obediencia hasta tomar sobre él nuestra carne, la cruz hasta alcanzar nuestra salvación. Así, donde está la obra, ahí también está el autor de la obra. Por lo tanto,
cuando todas las cosas se hayan sometido a Cristo por la obediencia de Cristo, de modo que todos doblen sus rodillas en su nombre, entonces Él mismo será todo en todos. Por ahora, como no todos creen, no todos parecen estar sujetos. Pero cuando todos hayan creído y hecho la voluntad de Dios, entonces Cristo será todo y en todos. Cuando Cristo sea todo y en todos, entonces Dios será todo y en todos, porque el Padre permanece para siempre en el Hijo. ¿Cómo entonces se muestra débil aquel que redimió a los débiles? Para que no atribuyas a la debilidad del Hijo el hecho de que está escrito que Dios sujetó todas las cosas bajo Él. Aprended que Él mismo ha sometido todas las cosas a sí mismo, porque está escrito. Nuestra conversación es en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesús, quien transformará nuestro vil cuerpo para que sea transformado en su cuerpo glorioso según la operación con la cual puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3, 20, 21. Has aprendido, por tanto, que Él puede sujetar todas las cosas a sí mismo según la operación de su divinidad. Aprende ahora cómo recibe todas las cosas en sujeción según la carne, como está escrito, quien obró en Cristo, resucitándole de los muertos y poniéndole a su diestra en las regiones celestiales, por encima del principado y del poder y dominio, y todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y todo lo sujetó bajo sus pies. Efesios 1, 20, 21. Según la carne, entonces, todas las cosas le son entregadas en sujeción, según el cual también resucitó de entre los muertos, tanto en su alma humana como en su sujeción racional. Muchos interpretan noblemente lo que está escrito. Verdaderamente mi alma estará sujeta a Dios. Salmo 62, 1. Dijo alma, no dijo divinidad. Alma, no gloria. Para que sepamos que el Señor ha hablado por medio del profeta de la adopción de nuestra naturaleza humana. Añadió, ¿hasta cuándo os entregaréis a un hombre? Salmo 62, 3. Como también dice en el Evangelio, ¿por qué me buscáis para matarme a mí, un hombre? Juan 8:40. Añadió de nuevo, sin embargo, quisieron rechazar mi precio, corrieron con sed y bendijeron con su boca y maldijeron en su corazón. Salmo 62:4. Para los judíos, cuando Judas trajo de regreso el precio, Mateo 27:4, no quisieron recibirlo, corriendo en la sed de la locura, porque rechazaron la gracia de una bebida espiritual. Esta es la interpretación reverente de la sujeción, porque siendo este el oficio de la pasión del Señor, Él estará sujeto en nosotros en aquello en lo que sufrió, es decir, en su naturaleza humana. Preguntamos, ¿por qué? Que ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 38, 39. Vemos pues, de qué se ha dicho que ninguna criatura está exceptuada, pero que cada uno, de cualquier especie que sea, se enumera entre lo que antes mencionó. Al mismo tiempo, debemos pensar también en las palabras que, después de decir primero, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35, escribió a continuación, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra criatura puede separarnos. Vemos entonces que el amor de Dios es el mismo que el amor de Cristo. Por lo tanto, no en vano escribió sobre el amor de Dios cuando dice que es en Cristo Jesús, para que no se pueda imaginar que el amor de Dios y el de Cristo estaban divididos. Pero no hay nada que el amor divida, nada que la divinidad eterna no pueda hacer, nada que sea desconocida para la verdad, o que engañe a la justicia, o que escape a la atención de la sabiduría. Capítulo 16. Por tanto, debemos saber que quienes hacen tales declaraciones son malditos y condenados por el Espíritu Santo. ¿A quién sino a los arrianos condena el profeta, ya que dicen que el Hijo de Dios no conoce tiempos ni años? Porque no hay nada que Dios ignore. Y Cristo, sí, el Cristo Supremo, es Dios, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Mirad cuán horrorizado está el santo David ante tales hombres que limitan el conocimiento del Hijo de Dios, porque así está escrito, no tienen las angustias de otros hombres, ni son angustiados con ellos. Por eso su orgullo se ha apoderado de ellos. Están llenos de maldad y blasfemia. Su iniquidad se ha desbordado como si fueran gordura. Les ha alcanzado los pensamientos de sus corazones. Salmo 73, 5 a 7. En verdad condena a quienes piensan que las cosas divinas deben considerarse a la luz del pensamiento del corazón, porque Dios no está sujeto a arreglo ni orden, puesto que ni siquiera percibimos que las mismas cosas que son comunes entre los hombres
que a menudo ocurren en la historia de la raza humana suceden siempre después de la disposición de alguna regla establecida, sino que a menudo suceden de repente, de alguna manera secreta y misteriosa. Han pensado, dice, y han hablado maldades. Han hablado maldad contra el Altísimo. Han puesto su boca contra el cielo. Salmo 73, 8, 9, 72, 8, 9, Septuaginta. Vemos entonces que condena como culpable de perversa blasfemia a aquellos que reclaman para sí el derecho de disponer los secretos celestiales según la apariencia de nuestra naturaleza humana. Y dijeron, ¿cómo lo ha sabido Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Salmo 73, 11. ¿No se hacen eco los arrianos de esto diariamente diciendo que todo conocimiento no puede existir en Cristo? Porque Él, dicen, afirmó que no sabía el día ni la hora. ¿Cómo dicen? ¿Cómo lo supo? Mientras sostienen que no podía saber nada más que lo que oyó y vio, y aplican mediante una interpretación blasfema lo que concierne a la unidad de la naturaleza divina para debilitar su poder. Está escrito, dicen los arrianos, pero de aquel día y de esa hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. En primer lugar, los antiguos manuscritos griegos no saben ni contienen las palabras ni el Hijo, pero no es de extrañar que quienes han corrompido las Escrituras hayan falsificado también este pasaje. La razón por la cual parece haber sido insertada es perfectamente clara, siempre y cuando se aplique para desarrollar tal blasfemia. Supongamos, sin embargo, que el evangelista escribiera así: el nombre de Hijo abarca ambas naturalezas, la humana y la divina, porque también se le llama Hijo del hombre, de modo que en la ignorancia inherente a la asunción de nuestra naturaleza, parece no haber conocido el día del juicio venidero. ¿Cómo podría el Hijo de Dios ignorar el día, viendo que en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Colosenses 2:3. Pregunto entonces, ¿tuvo este conocimiento por razón de su ser o por casualidad? Porque todo conocimiento nos llega por naturaleza o por aprendizaje. La naturaleza la proporciona, como por ejemplo a un caballo para que pueda correr o a un pez para que pueda nadar, porque lo hacen sin aprender. Por otra parte, el hombre aprende a nadar, porque no podría hacerlo a menos que hubiera aprendido. Así pues, si la naturaleza permite a los animales mudos hacer y saber lo que no han aprendido, ¿por qué deberíais opinar sobre el Hijo de Dios y decir si tiene conocimiento por instrucción o por naturaleza? Si fue por instrucción, entonces no fue engendrado como sabiduría y poco a poco comenzó a ser perfecto, pero no siempre fue así. Pero si tiene conocimiento por naturaleza, entonces él era perfecto en el principio, perfecto salió del Padre, y por eso no necesita ningún conocimiento previo del futuro. Por tanto, no ignoraba los días, porque no corresponde a la sabiduría de Dios saber en parte y en parte ignorar. ¿Cómo puede el que hizo todas las cosas ignorar una parte, siendo menos importante saber qué hacer? Porque sabemos muchas cosas que no podemos hacer. Ni todos conocemos las cosas de la misma manera, sino que las conocemos en parte. Pues un compatriota conoce las fuerzas del viento y la trayectoria de las estrellas de una manera, el habitante de una ciudad los conoce de otra, y un piloto de una tercera manera. Pero, aunque no todos conocen todas las cosas, se dice que las conocen. Pero solo Él conoce todas las cosas plenamente, porque Él hizo todas las cosas. El piloto sabe durante cuántas vigilias continúa Arcturus, o sea, el guardián del oso, qué clase de salida del Orión descubrirá, pero no sabe nada de la conexión de las Pleiades y de las otras estrellas, ni de su número ni de sus nombres, como aquel que conoce y cuenta la multitud de estrellas y las llama a todas por su nombre. Salmo 147:4. A quien en verdad el poder de su obra no puede escapar. ¿Cómo pues creéis que el Hijo de Dios haya hecho estas cosas? ¿Como un anillo de sello que no siente la impresión que produce? Pero el Padre hizo todas las cosas con sabiduría, Salmo 104:24. Es decir, Él hizo todas las cosas por el Hijo, que es la virtud y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. Pero a tal sabiduría le beneficia conocer tanto las potencias como las causas de sus propias obras. Por lo tanto, el Creador de todas las cosas no podía ignorar lo que hizo, ni desconocer lo que Él mismo había dado. Por eso conoció el día que hizo. Pero tú dices que Él conoce el presente y no conoce el futuro. Aunque esta es una sugerencia tonta,
para que pueda satisfacerte con fundamentos bíblicos, aprende que Él hizo no solo el pasado, sino también el futuro, pues está escrito: ¿quién hizo las cosas por venir? Isaías 45:11. También en otra parte de la Escritura dice: por quien también hizo los siglos, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona. Hebreos 1, 2, 3. Ahora bien, los siglos son pasados, presentes y futuros. ¿Cómo pues fueron hechos los futuros, a menos que su poder activo y su conocimiento contengan en sí mismo el número de todas las edades? Porque así como llama a las cosas que no son como si fueran, Romanos 4:17, así también hizo las cosas futuras como si fueran. No puede suceder que no lo sean. Aquellas cosas que Él ha ordenado que sean, necesariamente serán. Por tanto, el que ha hecho las cosas que han de ser, las conoce en el modo en que serán. Si hemos de creer esto acerca de los siglos, mucho más debemos creerlo acerca del día del juicio, porque el Hijo de Dios tiene conocimiento de ello, como ya hecho por Él. Porque está escrito: conforme a tu ordenamiento, el día continuará. Salmo 121:91. No dijo simplemente el día continúa, sino continuará, para que las cosas que han de venir se rijan por su ordenanza. ¿No sabe acaso lo que Él ordenó? El que puso el oído no oirá, el que formó el ojo no mirará. Salmo 94:9. Veamos, sin embargo, si por casualidad puede haber alguna cosa grande que pueda estar más allá del conocimiento de su Creador, o al menos dejarles elegir si pensarán en algo grande y superior a otras cosas, o en algo muy pequeño y mezquino. Si es muy pequeño y mezquino, no es pérdida hablar a nuestra manera, no saber nada de cosas insignificantes y sin valor. Porque así como es señal de poder conocer las cosas más grandes, parece más bien señal de trabajo inferior mirar lo que vale menos. De esta manera, Él queda libre del tedio por no estar privado de su poder. Pero si les parece genial e importante el conocer el día del juicio, que digan qué es mayor o mejor que Dios Padre. Él conoce a Dios Padre, como Él mismo dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Mateo 11:27. Yo digo, ¿conoce Él al Padre y sin embargo no sabe el día? Entonces, ¿creéis que Él revela al Padre y sin embargo no puede revelar el día? A continuación, porque haces ciertos grados para poner al Padre antes que al Hijo y al Hijo antes que al Espíritu Santo, dime si el Espíritu Santo conoció el día del juicio. Porque nada está escrito de Él en este lugar. Lo niegas por completo. Pero, ¿qué pasa si les muestro que Él lo sabía? Porque está escrito: pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las profundas de Dios. 1 Corintios 2:10. Por lo tanto, porque Él escudriña las cosas profundas de Dios, y ya que Dios conoce el día del juicio, el Espíritu también lo sabe, porque Él sabe todo lo que Dios sabe, como también afirma el apóstol diciendo: lo que el hombre sabe de las cosas del hombre, sino por el Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Mirad pues que negando que el Espíritu Santo sabe, no neguéis vosotros que el Padre sabe. Porque las cosas de Dios, el Espíritu de Dios también las sabe, pero las cosas que el Espíritu de Dios no sabe, no son cosas de Dios. O al confesar que el Espíritu de Dios sabe lo que vosotros negáis que el Hijo de Dios sabe, debéis anteponer el Espíritu al Hijo en oposición a vuestra propia declaración. Pero dudar sobre este punto no solo es blasfemo, sino también tonto. Consideremos ahora cómo se adquiere el conocimiento y demostremos que el Hijo mismo demostró que conocía el día. Porque lo que sabemos lo aclaramos ya sea mencionado el tiempo, el lugar, los signos o las personas, o dando sus órdenes. ¿Cómo pues no conoció el día del juicio, el que describió la hora y el lugar del juicio y las señales y los casos? Así lo tienes. En aquella hora, dice: el que esté en la azotea no baje a tomar sus bienes de su casa. El que esté en el campo tampoco vuelva atrás. Lucas 17:31. Hasta tal punto en el futuro conoció los problemas de los peligros que incluso mostró los medios de seguridad a aquellos en peligro. ¿Ignorará un día el Señor que dijo de sí mismo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado? Mateo 12:8. También señaló en otra parte cuando dijo a sus discípulos que le mostraban la construcción del templo, diciendo: ¿veis todas estas cosas? Mateo 24:2, para luego expresar que él sabía lo que sucedería después respecto a este templo. Capítulo 17. Pero
Preguntamos por qué no quiso decirlo ahora. Si lo preguntamos, descubriremos que no se debe a ignorancia, sino a sabiduría. Porque no nos convenía saberlo, para que, siendo ignorantes de los momentos reales del juicio venidero, podamos estar siempre en guardia y puestos en la atalaya de la virtud, y así evitar los hábitos del pecado, no sea que el día del Señor venga sobre nosotros en medio de nuestra maldad, porque no nos conviene saber, sino más bien temer el futuro, porque está escrito, no seas altivo, sino teme. Romanos 11:20. Porque si hubiera indicado claramente el día, parecería haber establecido una regla de la vida para esa edad más cercana al juicio. Y el hombre justo en los tiempos anteriores sería más negligente y el pecador más libre de preocupaciones. Porque el adúltero no puede abandonar el deseo de cometer adulterio a menos que tema el castigo día a día. Ni el ladrón puede abandonar los escondites del bosque donde habita, a menos que sepa que el castigo se cierne sobre él día a día. Porque generalmente la impureza los estimula, pero el miedo les fastidia hasta el final. Por eso he dicho que no nos convenía saberlo. Es más, nos conviene ser ignorantes, para que por la ignorancia temamos, por la vigilancia seamos corregidos, como él mismo dijo. Estad preparados, porque no sabéis a qué hora viene el Hijo del Hombre. Mateo 24:44. Un soldado no sabe cómo mirar en el campamento, a menos que sepa que la guerra está cerca. Por lo cual, en otra ocasión, también el mismo Señor, cuando fue preguntado por sus apóstoles, si porque no lo entendieron como arrio, sino que creyeron que el Hijo de Dios conocía el futuro, porque si no hubiera creído esto, nunca harían la pregunta. El Señor, digo, cuando se le preguntó cuándo restauraría el reino de Israel, no dijo que no lo sabía, sino dice, no te corresponde a ti saber los tiempos o los años en que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Note lo que dijo. No os corresponde a vosotros saberlo. No es para vosotros. No es para mí. Pues ahora no hablaba según su propia perfección, sino según era provechoso para el cuerpo humano y para nuestra alma. Por eso dijo, no para vosotros. Ejemplo que siguió también el apóstol. Pero respecto a los tiempos y de las ocasiones, hermanos, dice, no tenéis necesidad de que os escriba. 1 Tesalonicenses 5:1. Así, ni siquiera el mismo apóstol, siervo de Cristo, dijo que no conocía las estaciones, pero no era necesario enseñar al pueblo, porque siempre deben estar armados por una armadura espiritual, para que la virtud de Cristo se destaque en cada uno. Pero cuando el Señor dice de los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad, ciertamente no puede dejar de participar en el conocimiento de su Padre, en cuyo poder no deja de participar. Porque el poder surge de la sabiduría y la virtud, y Cristo es ambas cosas. Pero preguntáis, ¿por qué no rechazó a sus discípulos? Como quien sabía, pero no quería decirlo. ¿Y por qué afirmó, en cambio, que ni los ángeles ni el Hijo lo sabían? También yo te preguntaré, ¿por qué la Escritura también dice de Dios en los días de Sodoma y Gomorra, bajaré para mirar si han hecho de acuerdo a la queja que me ha llegado, para yo saber si es cierto? Génesis 18:21. Indicando algún tipo de ignorancia. También en el caso de la torre de Babel, el Señor dice, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Génesis 11:5. Porque también dice el profeta en el libro de los Salmos, el Señor miró a los hijos de los hombres para ver, es decir, para enterarse si había alguno que entendiera y buscara a Dios. Salmo 53:2. Lo dice como si estuviera en un solo lugar, o como si Dios no hubiera descendido o mirado hacia abajo, como si habría ignorado el trabajo de los hombres o sus méritos. Pero en el Evangelio de Lucas también tiene lo mismo, porque el Padre dice, ¿qué haré? Enviaré a mi amado Hijo. Puede ser que le reverencien. Lucas 20:13, es decir, como dudando o ignorando que ese Hijo recibiría o no respeto. En Mateo y en Marcos tienes, pero Él envió a su Hijo único, diciendo, reverenciarán a mi Hijo. Mateo 21:37, Marcos 12:6. Duda como si no lo supiera, porque este es el lenguaje de quien duda. Pero Dios no puede dudar ni desilusionarse, porque todo está en duda quien ignora el futuro, y se desilusiona el que ha predicho una cosa y ha sucedido otra. Sin embargo, ¿qué es más claro que el hecho de que las Escrituras afirman que el Padre dijo una cosa del Hijo y que la misma Escritura prueba que otro pensamiento tuvo lugar?
El Hijo fue azotado, escarnecido, crucificado y murió. Mateo 27:29. Sufrió en la carne cosas mucho peores que aquellos siervos que habían sido nombrados antes. ¿Se sintió decepcionado del Padre? ¿Lo ignoró o no pudo brindar ayuda? Pero el que es verdadero no puede equivocarse, porque escrito está: fiel es Dios, que no miente. ¿Cómo fue él ignorante, quien lo sabe todo? ¿Qué no pudo hacer? Él, quien podía hacerlo todo. Sin embargo, si él era ignorante o no tenía poder, pues preferirías decir que el Padre no sabía que el Hijo sabe. Verás por este mismo hecho de que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, ya que el Hijo, como el Padre, para hablar según vuestras necias ideas, no lo sabe todo, ni puede hacerlo todo. Porque no soy tan ansioso ni tan temerario en alabar al Hijo como para atreverme a decir que el Hijo puede hacer más que el Padre, porque no hago distinción de poder entre el Padre y el Hijo. Pero quizás decís que el Padre no lo dijo, sino que el Hijo se equivocó respecto del Padre. Así que ahora convencéis al Hijo no solo de debilidad, sino también de blasfemia y mentira. Pero si no creéis al Hijo respecto al Padre, tampoco podéis creerle respecto a éste. Porque si quiso engañarnos diciendo que el Padre dudaba como si no supiera lo que sucedería, también quiso engañarnos acerca de sí mismo diciendo que no conocía el futuro. Sería mucho más soportable para él extender el velo de la ignorancia frente a lo que hace por su propia voluntad, que parecer engañado por un resultado contrario a lo que había predicho en las cosas que había declarado de su Padre. Pero ni el Padre se engaña, ni el Hijo engaña. Es costumbre de las Sagradas Escrituras hablar así, como lo atestiguan los ejemplos que ya he dado y muchos otros, de modo que Dios finge no saber lo que sí sabe. En esto, entonces, se prueba que existe una unidad de Dios y una unidad de carácter en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues así como Dios Padre oculta lo que es conocido, así también el Hijo, que es en este aspecto imagen de Dios, oculta lo que le es conocido. Capítulo 18. Se nos ha enseñado, por tanto, que el Hijo de Dios no ignora el futuro. Si confiesan esto, yo también, para poder responder ahora, ¿por qué declaró que ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre lo sabían? Recuerdo también en este pasaje su amor habitual hacia sus discípulos y su gracia, que por su misma frecuencia debería haber sido conocida por todos, porque el Señor, lleno de profundo amor por sus discípulos, cuando le preguntaron lo que consideraba inútil saber, prefiere parecer ignorante de lo que sabe antes que negarse a responder. Le encanta más proporcionarnos lo que es útil que mostrar su propio poder. Sin embargo, hay algunos que no son tan pusilánimes como yo, que prefiero temer las cosas profundas de Dios que ser sabio. Hay algunos, sin embargo, que se basan en las palabras: y Jesús crecía en edad, en sabiduría y en favor ante Dios y los hombres, Lucas 2:52. Y dicen con audacia que, según su divinidad, en verdad no podía ignorar el futuro, pero que al asumir nuestro estado humano dijo que Él, como Hijo de hombre, estaba en ignorancia antes de su crucifixión. Porque cuando habla del Hijo, no habla como de otro, porque Él mismo es nuestro Señor, Hijo de Dios e Hijo de una Virgen. Pero con una palabra que abarca a ambos, Él guía nuestra mente, de modo que se pueda creer que Él, como Hijo de hombre, según su adopción de nuestra ignorancia y crecimiento de conocimiento, aún no ha conocido completamente todas las cosas, porque no nos corresponde a nosotros conocer el futuro. Así, parece ignorante en ese estado en el que progresa, porque ¿cómo progresa según su divinidad, en quien habita la plenitud de la divinidad? Colosenses 2:9. ¿O qué hay que no sepa el Hijo de Dios, que dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9:14. ¿Cómo progresa de quien la Escritura dice: pero Jesús conocía sus pensamientos? Lucas 6:8. Esto es lo que otros dicen, pero yo, volviendo a mi punto anterior, donde dije que estaba escrito del Padre, quizás reverenciarán a mi Hijo. Creo que efectivamente esto fue escrito para que el Padre, al hablar de los hombres, también pudiera dar la apariencia de haber hablado con sentimientos humanos. Pero aún más me inclino a pensar que el Hijo, que anduvo con los hombres, vivió la vida del hombre y tomó sobre sí nuestra carne, asumió también nuestros sentimientos, para que según nuestra ignorancia pudiera decir que no sabía, aunque no sabía nada que no supiera. Porque aunque parecía hombre común, sin embargo era vida y luz, y de él salía virtud para sanar a los heridos, todo con el poder de su majestad. Veis pues que esta cuestión está resuelta para vosotros, ya que la palabra del Hijo se refiere a la asunción de nuestro estado en su plenitud, y así fue escrito acerca del Padre, para que dejarais de poner reparos al Hijo.
No había nada entonces que el Hijo de Dios ignorara, porque no había nada que el Padre ignorara. Pero si el Hijo no ignoró nada, como ahora concluimos, que digan en qué aspecto quieren que parezca inferior. Si Dios ha engendrado un Hijo inferior a Él, le ha concedido menos. Pero el Padre no es débil ni envidioso, ya que ante el Hijo no había voluntad ni poder. ¿Por qué es inferior a Él, que tiene todas las cosas como las tiene el Padre? Todo lo ha recibido del Padre, por derecho de su generación, Juan 16:15, y ha manifestado enteramente al Padre para la gloria de su majestad. Está escrito, dicen ellos, porque el Padre es mayor que yo, Juan 14:24. También está escrito, Él no tuvo por robo ser igual a Dios, Filipenses 2:6. Está escrito nuevamente que los judíos querían matarlo, porque dijo que Él era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, Juan 5:18. Está escrito, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. Leen uno, leen muchos. ¿Puede entonces ser inferior e igual en la misma naturaleza? No. Uno se refiere a su divinidad, mientras el otro a su carne. Dicen que es inferior. Pregunto, ¿quién lo ha medido o quién es de corazón tan altivo para poner al Padre y al Hijo ante su tribunal para decidir cuál es mayor? Mi corazón no es altivo, ni mis ojos se elevan a la vanidad. Salmo 131:1. Dice esto David. El rey David temía alzar su corazón con orgullo por los asuntos humanos, pero nosotros alzamos el nuestro, incluso en oposición a los secretos divinos. ¿Quién decidirá sobre el Hijo de Dios? ¿Tronos, dominios, ángeles, potestades? Pero los arcángeles le asisten y le sirven, y los querubines y serafines le ministran y le alaban. ¿Quién entonces decide sobre el Hijo de Dios al leer que el Padre mismo conoce al Hijo, pero no lo juzgará? Dice, porque nadie conoce al Hijo, sino el Padre, Mateo 11:27. Conoce, dice, no juzga. Una cosa es saber y otra juzgar. El Padre tiene conocimiento en sí mismo. El Hijo no tiene ningún poder superior a Él mismo y nuevamente nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y Él mismo conoce al Padre como el Padre le conoce. Pero tú dices que Él dijo que era inferior porque dijo que era una piedra. Dices más y sin embargo lo atacas impíamente. Digo menos y con reverencia agrego a su honor. Dices que es inferior y confiesas que está por encima de los ángeles. Digo que es menor que los ángeles, pero no le quites honor, porque no refuto su divinidad, pero sí proclamo su piedad. Capítulo 19. A ti ahora, Padre Todopoderoso, dirijo mis palabras con lágrimas de hecho. Fácilmente te he llamado inaccesible, incomprensible, inestimable, pero no me atreví a decir que tu Hijo era inferior a ti, porque cuando leo que Él es el resplandor de tu gloria y la imagen de tu persona, Hebreos 1:3, temo menos al decir que la imagen de tu persona es inferior. Me parecería decir que tu persona es inferior, de la cual la suya es la imagen, porque la plenitud de tu divinidad está enteramente en el Hijo. A menudo he leído, creo libremente, que tú, tu Hijo y el Espíritu Santo sois ilimitados, inmensurables, inestimables, inefables, y por eso no puedo valorarte para pesarte. ¿Pero será así que con espíritu atrevido y temerario quise medirte? ¿De dónde, pregunto, te mediré? El profeta vio un hilo de lino con el que el ángel midió Jerusalén. Un ángel estaba midiendo, no a Arrio, y él estaba midiendo a Jerusalén, no a Dios. Y tal vez ni siquiera un ángel pudo medir a Jerusalén porque era un hombre. Así está escrito, levanté mis ojos y vi y miré a un hombre, y en su mano había un hilo de lino. Ezequiel 40:3. Era un hombre, porque así se mostraba un tipo de cuerpo que debía suponerse. Era un hombre de quien se dijo, después de mí viene un hombre cuya correa de zapato no soy digno de desatar, Juan 1:27. Por lo tanto, Cristo en un tipo mide a Jerusalén, Arrio mide a Dios. Incluso Satanás se transforma en ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Qué maravilla entonces si Arrio imita a su autor al asumir lo prohibido. Aunque su padre, el diablo, no lo hizo en su propio caso, ese hombre con una blasfemia intolerable se atribuye el conocimiento de los secretos divinos y los misterios de la generación celestial, porque el diablo confesó el verdadero Hijo de Dios, Arrio lo niega. Sí, pues no puedo medirte, Padre Todopoderoso. ¿Podré sin blasfemia discutir los secretos de tu generación? Puedo decir que hay algo más o menos entre tú y tu Hijo cuando Él mismo que fue engendrado de ti dice, todo lo que tiene el Padre es mío, Juan 16:15. ¿Quién me ha hecho juez y divisor de los asuntos humanos? Esto dice el Hijo, Lucas 12:14. ¿Y pretendemos hacer división y dictar sentencia entre el Padre y el Hijo? Un justo sentimiento del deber evita a los árbitros incluso en la división de una herencia.
Pero nos convertiremos en árbitros para dividir entre ti y tu hijo la gloria de la sustancia increada. Esta generación, dice, es una generación malvada. Pide una señal y ninguna señal es heredada, sino la señal del profeta Jonás. Lucas 11:29. Entonces no se da una señal de la deidad, sino solo de la encarnación. Por eso, cuando va a hablar de la encarnación, el profeta dice, pídete una señal. Y cuando el rey dijo, no preguntaré ni tentaré al Señor, la respuesta fue, he aquí la Virgen concebirá. Isaías 7:11. Por lo tanto, no podemos ver un signo de deidad y buscamos una medida de ello. Pobre de mí, ay de mí. Nos atrevemos impíamente a hablar de aquel a quien no podemos orar dignamente. Que los arrianos vean lo que hacen. Te he comparado ilegalmente, oh Padre, con tus obras al decir que eres mayor que todos. Si sois mayor que tu hijo, como sostiene Arrio, es juzgado perversamente. Concerniente a ti primero será ese juicio, porque no se puede elegir sino por comparación, ni se puede poner a nadie delante de otro sin que primero haya tomado una decisión sobre sí mismo. No nos es lícito jurar por el cielo, pero sí es lícito juzgar por Dios. Sin embargo, has dado solo a tu hijo el juicio sobre todo. Juan te vio bautizar la carne del Señor. Juan se lo prohibió diciendo, tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mateo 3:4. ¿Y pondré a Cristo bajo mi juicio? Pedro es por evitar la obediencia exigida en el ministerio. Y Arrio examina incluso las cosas profundas de Dios, pero Arrio no es el Espíritu Santo. Es más, se dijo incluso a Arrio y a todos los hombres, no busques lo que es demasiado profundo para ti. A Moisés se le impide ver el rostro de Dios, Éxodo 33:23. Arrio merece verlo en secreto. Moisés y Aarón entre los sacerdotes. Moisés que apareció con el Señor en gloria. Que Moisés entonces vio solo las espaldas de Dios en apariencia. Arrio contempla a Dios enteramente cara a cara. Pero nadie, dice, puede ver mi rostro y vivir. Éxodo 33:20. Pablo también habla de seres inferiores. Conocemos en parte y profetizamos en parte. 1 Corintios 13:9. Arrio dice, conozco a Dios del todo y no en parte. Así, Pablo es inferior a Arrio, y el vaso de la elección lo sabe en parte, pero el vaso de la perdición lo sabe perfectamente. Conozco, dice un hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no puedo decirlo, Dios lo sabe. Cómo fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables, 2 Corintios 13:3-4. Pablo fue llevado al tercer cielo, no se conocía a sí mismo. Arrio, revolcándose en la inmundicia, conoce a Dios. Pablo dice de sí mismo, Dios lo sabe. Arrio dice de Dios, lo conozco y lo sé perfectamente. Pero Arrio no fue arrebatado al cielo, aunque siguió a aquel que con maldita jactancia presumía de lo divino, diciendo, pondré mi rostro sobre las nubes, seré como el Altísimo. Isaías 14:14. Porque así como dijo, seré como el Altísimo, así también Arrio quiere que el Altísimo Hijo de Dios se parezca a él, a quien no adora en la gloria eterna de su divinidad, pues lo mide por la debilidad de la carne. Este es el fin del libro La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán. En nuestro próximo audio seguiremos con la Santísima Trinidad por Gregorio de Niza.